Vamos el día de hoy a estar hablando de una caída profunda. Una caída profunda. ¿Cuántos han tenido una buena caída en sus vidas? Sí, buena. Puede ser física, usted se cayó caminando ahí en la calle, o bajando unas gradas o subiendo gradas, o puede ser en su área emocional, ¿verdad? O como lo vamos a ver hoy, en el área espiritual, una caída profunda. Y vamos a ver a David, un nuevo comienzo después del pecado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Quiero que leamos este verso que está en el Salmo 51, verso del 10 al 12. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Si usted puede leer todo el Salmo 51, léaselo. Es un salmo hermoso, pero es un salmo que es una oración de arrepentimiento de un hombre que, a pesar de en unos capítulos, ¿verdad? En uno de los libros, Primera de Samuel, se le llama conforme al corazón de Dios. Dios dice: he escogido un hombre conforme a mi corazón. Pero aquí en este salmo lo vemos con un corazón arrepentido, porque él pecó. Pero a través de la vida de David vamos a aprender esta mañana, y es mi deseo que nosotros aprendamos esta mañana acerca del arrepentimiento, acerca de la restauración de Dios. Y entonces eso es lo que quiero que esta mañana salgamos, ¿verdad? Viendo cómo Dios, este hombre pide perdón, se arrepiente y cómo Dios lo restaura. Cierre sus ojitos ahí donde usted está y dígale: Señor, dispongo mi alma, mi espíritu, mi mente a lo que tienes para mí esta mañana. Señor, háblame a través de tu palabra, corrígeme, dirígeme, sé esa luz a mi corazón, Señor, y quita de mí toda distracción que pueda venir y robar lo que tú tienes para mí en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hacerles una pregunta. No sé si alguna vez usted se ha sentido con un pecado tan grande, o usted ha cargado un pecado que usted piensa que es tan grande que no tiene perdón de Dios. Usted dice: no, esto que hice, Dios no me puede perdonar esto que hice. Dios no puedo, es que no puedo ni arrepentirme porque no tiene perdón de Dios. O alguien le ha dicho: lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Y cargamos el peso de ese pecado y tal vez venimos esta mañana, y tal vez usted está sentado aquí esta mañana en la iglesia, pero está cargando el peso de un pecado que has arrastrado por semanas, por meses, por años, ¿verdad? Creyendo que Dios no puede perdonarlo porque es grande, es feo, es terrible. Y ese pecado a veces nos hace, ¿verdad?, sentirnos con culpa, nos hace sentirnos indignos, venimos a la iglesia, pero sentimos como que todo el mundo sabe, todo el mundo se dio cuenta, entonces yo tengo vergüenza, tengo culpa, me siento mal, no tengo la libertad de adorar al Señor, no tengo la libertad de acercarme a Él, no tengo la libertad de hablar con Él, porque estoy cargando un pecado. Y es más o menos así como vamos a estar explorando la vida de David. Vamos a estar repasando algunos pasajes donde Dios, después de un pecado grande en la vida de David, Dios puede darle un nuevo comienzo. Dios le da un nuevo comienzo a David y puede darnos un nuevo comienzo a cada uno de nosotros. El primer punto que quiero es igual que el título: una caída profunda. Y vamos a examinar el pecado de David. Y vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 11, verso del 1 al 4. Y a mí me gusta, bueno, y es algo que mi esposo me ha enseñado y creo que ustedes también lo han visto. Cada vez que leamos un pasaje, preguntémosle al pasaje y vamos desmenuzando el pasaje y así vamos aprendiendo. ¿Está bien? Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. ¿Quiénes tenían que ir a la guerra?
Los reyes, ¿verdad? En la primavera. David, ¿qué era? Un rey. ¿Ok? ¿Y a dónde tenía que estar? En la guerra. Pero David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David, ¿dónde se quedó? ¿Y qué era David? ¿Y dónde tenía que estar? Ya empezamos mal, ¿verdad? Se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, ¿cuántos hacen siesta después del almuerzo? Ok, ahí está David, es bíblica. Cuando usted le digan la siesta después del almuerzo, usted dice es bíblica. Ahí está, la siesta después de David, del mediodía. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Hasta aquí vamos a leer. El resto yo se lo voy a contar, pero usted lo puede leer ahí siguiendo los versículos. Porque esto parece, a mí me gusta mucho un canal que se llama Discovery Investigation. No sé si usted lo ha visto, pero es buenísimo. Esto es como esa serie de Mi vecino, el asesino, ¿verdad? Algo así. Resulta, para los que no saben la historia de David, yo se las voy a contar. Resulta que David ve a esta mujer hermosísima que se está bañando. Y David la manda a llamar. La mujer es casada. David también es casado. Y la manda a llamar y se acuesta con ella. Y después la manda para la casa. A los días, la mujer le manda un mensajito y le dice: estoy embarazada. Entonces David dice: qué torta, ¿ahora qué hacemos? Bueno, aquí la única solución es mandar a llamar al esposo que está peleando en el ejército, a donde tenía que estar. ¿Quién? Él. Lo voy a mandar a llamar para que venga y pase la noche con su esposa. Y entonces lo manda a llamar, ¿verdad? Y le dice: vaya, descanse, pase la noche con su esposa, ¿verdad? Bueno, ya se va. Al día siguiente, David se da cuenta que Urías se quedó ahí durmiendo en las puertas del palacio. Entonces lo llama y le dice: ¿pero qué pasó? Y él le dice: no, rey, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy yo a pasar una noche en mi cama con mi esposa, calientito, disfrutando, cuando el ejército está peleando? Y seguro Urías por dentro: ahí debería estar usted. Jamás, yo no puedo ir a pelear. El ejército está en la lucha, está feroz la lucha. Y entonces David dice: ay, Dios mío, ¿qué hago? Entonces esa noche lo emborracha y le dice: vaya a dormir con su esposa. Pero ni borracho fue el hombre. Un hombre de palabra, se quedó en las puertas del templo. Y al día siguiente David dice: pero ¿por qué no fuiste? No, el ejército está peleando, yo no puedo. Entonces David planea una estrategia. Vea el pecado, hermanos. O sea, ya había sido adúltero, pero vea la maquinación completamente salida del infierno. Manda una carta al general del ejército con el mismo Urías. Manda una carta y le dice que lo ponga en lo más bravo de la batalla. ¿Usted sabe ese hombre entregándole la carta al general? Él no sabe lo que lleva su sentencia de muerte. El general abre la carta, lo vuelve a ver. Urías, te toca. Vaya, al frente. Bueno, resulta que lo matan. Y entonces manda el general la noticia al rey y le dice: vea, le dice al mensajero: vaya, dígale al rey que mataron a algunos que se acercaron a las murallas. Ahí los mataron. Dice: pero el rey puede que se enoje, porque el rey va a decir: pero ¿cómo se acercaron tanto a las murallas? Y eso no es una buena estrategia de batalla, ustedes tenían que estar más largo. Pero cuando el rey se enoje y diga eso, usted le va a decir que murió Urías. Y entonces va el mensajero, ¿verdad? Y le cuenta al rey. El rey: pero ¿cómo? Rey, pero murió Urías. Bueno, dígale que algunos tienen que morir, pero que se esfuercen y que se cuiden.
manda a llamar a Betsabé y le dice: listo, ahora puedes ser mi esposa. Y ya, y felices y contentos. Bueno, no tan felices y contentos, es lo que le voy a contar. Ese es el pecado de David. Esa es la historia. Usted se la lee más bíblica, ¿verdad? Yo se la conté así a mi manera. Pero el hombre conforme al corazón de Dios planifica, después de un adulterio, un asesinato planificado, pensado, con las estrategias, matar a un hombre para quedarse con su mujer. Diga conmigo, ¿dónde tenía que estar David? En la guerra. Entonces David estaba en un lugar equivocado y en un momento equivocado. Él no tenía que estar en su casa. Él era el rey. David era un hombre victorioso. Dios le había dado muchas victorias en la guerra. David era un hombre fuerte, un hombre de guerra, así lo describe la palabra. Desde muy jovencito, recordemos, él peleó contra Goliat. Él desde muy jovencito, Dios lo había preparado y lo había equipado para ser un comandante de guerra. Pero ese día se quedó en la casa sin hacer lo que tenía que hacer. Y a veces, aquí es donde quiero que nosotros vayamos aplicando eso a nuestra vida. A veces nuestras caídas en pecado ocurren cuando estamos haciendo lo que no debemos hacer. Cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando estamos de vagos, cuando estamos en un momento haciendo algo que Dios no nos llamó a hacer, o cuando no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Cuando estamos desocupados, y no digo que los tiempos de ocio, siga haciendo su siesta después del almuerzo, para algunos es muy importante. Siga descansando. Lo que estoy refiriéndome es, David no estaba haciendo lo que él como rey tenía que hacer. Y a veces esos tiempos en que estamos desocupados, esos tiempos en que tenemos la mente libre, desocupada, esos tiempos en que no estamos haciendo el trabajo que deberíamos hacer, a veces son los momentos en que se convierten en el lugar equivocado para nosotros. Se convierten en el momento equivocado. Y viene el pecado. Pecado, la palabra como tal, significa errar en el blanco. Eso es pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado en la vida cristiana, estamos hablando de que nos equivocamos en la voluntad de Dios. Nos equivocamos en caminar en lo que Dios nos dijo que era lo correcto para nosotros. Ahí estamos errando. ¿Y qué hace el pecado? El pecado nos aparta de la presencia del Señor. El pecado nos separa de tener esa libertad con Dios. Y claro, a veces venimos a la iglesia y cantamos, pero no cantamos con la misma libertad. A veces incluso oramos y estamos en los tiempos de oración, pero yo pensaba y decía, es como cuando usted no quiere hablar con alguien, pero se lo topa de frente. ¿Le ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y usted viene a la iglesia y usted está con Dios como así, como sí, Señor, sí. Y el Espíritu Santo le trae a la mente el pecado. Y usted, ay, sí, está linda la canción nueva que cantamos ahora. Sí. Y otra vez el Señor te recuerda el pecado para que te arrepientas. Y usted, ay, mire ese hermanito, hace tiempos que no vino. ¿Viste, Señor, qué lindo que está viniendo el hermano? Como rodando, como dándole vueltas al asunto. Y salimos de aquí con la misma carga de culpa, de vergüenza, de sentirnos indignos, porque seguimos cargando y no abrimos nuestros labios para hacer lo que corresponde. Y entonces, ¿qué pasó? David se distrajo. Él tenía que estar en la guerra, no está en la guerra, está en la casa. Un momento de distracción. A veces creemos que vamos a pecar. Y eso tiene que ser así como un pecadote, ¿verdad? Yo sé que los pecados no tienen categoría delante de Dios, todos son iguales y todos nos apartan de Él, pero a veces creemos como que, ay, no, yo esto. Pero a veces nos distraemos un poquito y en esa pequeña distracción de quitar nuestra mirada del Señor nos pueden llevar a pecar. Yo no sé si usted se ha distraído alguna vez y se ha jalado una torta.
Sí, se ha distraído y se ha jalado una torta. Para ir a mi casa hay que seguir esta calle y hay un semáforo después del parque. Ese semáforo hace para que uno se pueda meter a la diagonal 66, que es la que va a salir a San Antonio de Desamparado. Yo tengo que agarrar esa diagonal. Y un día estaba ahí haciendo el alto, está el semáforo en rojo, yo hago el alto, pero pecado capital, ¿cuántos han agarrado el celular manejando? Ahora nadie. Ahora solo yo agarro el celular manejando, ¿verdad? Bueno, ese día algo entró un mensaje y yo agarré el teléfono. Pero como yo estoy viendo el teléfono, eso que la otra mitad de los ojos sigue viendo, yo veo que el carro que está delante mío cruza y pasa. Y me voy detrás de él y cruzo. Cuando yo oigo un pito, ¿verdad? De eso es que usted se asusta y todo, yo vuelvo a ver qué pasó. Yo crucé en rojo, o sea, yo me salté el alto. ¿Por qué? Porque el carro adelante se lo saltó y yo creí que estaba en verde porque yo no estaba viendo el teléfono, por estar viendo el teléfono no estaba viendo el semáforo. Entonces me salté el alto. ¿Pude haber causado un accidente? Claro que sí. Y un accidente grave. ¿Se pudo haber muerto alguien? Sí. ¿Me pudieron haber matado? Sí. ¿Por qué? Porque me distraje un segundo. Un segundo. Quité la mirada de donde tenía que estar, al frente en el semáforo, y la puse en algo momentáneo. Hay un mensaje, lo pude haber leído después. Estoy a 50 metros de mi casa. A veces el pecado viene a nosotros así. Nos distraemos con algo pequeño, algo que creemos que es significante. Nos distraemos, quitamos nuestra mirada de lo santo, de lo puro, de Dios. Quitamos nuestra mirada de lo que de verdad tiene valor y pecamos. Y eso fue lo que le pasó a David. Lo segundo, un corazón humillado. Vamos a ver el arrepentimiento de David. Antes de leer el pasaje, yo le termino la historia. David se trae a Betsabé a vivir con él como su esposa. Al tiempo, a los días, llega Natán, el profeta, y cuenta una historia de un hombre que le robó una ovejita, o un hombre rico que le roba la ovejita al hombre pobre, cuando el hombre rico tenía muchas cosas. Ahí usted puede leer la historia. Y David se enoja y dice que ese hombre debería morir y que ese hombre debe pagar lo que hizo. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y esta es la respuesta de David después de esa confrontación. Dice 2 Samuel 12, verso 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Vea que David no justificó su pecado. Ay, Natán, pero es que esa mujer estaba increíble, es que usted la hubiera visto, es más, no la quiere ver. O sea, David no justificó su pecado. David no dijo: es que fue culpa de ella, quien la tiene bañándose ahí cuando sabe que desde mi balcón se ve. David no le echó la culpa a ella. David no ignoró su pecado. David no justificó su pecado. David no negó su pecado, sino que inmediatamente él dice: he pecado contra el Señor, he pecado contra el Señor. En este caso, Dios manda a Natán a confrontar a David. Pero en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos está confrontando y nosotros nos hacemos los de la vista gorda. El Espíritu Santo nos está confrontando con nuestro pecado y nosotros justificamos nuestro pecado. Nosotros ignoramos nuestro pecado. Nosotros le echamos la culpa a alguien más por nuestro pecado. Es que yo mentí, porque si no mentía el jefe me despedía. Le echo la culpa a alguien más. Y el Espíritu Santo está ahí llamándonos, arrepentimiento, confrontándonos. Lo único que nos toca hacer es decir: yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Un arrepentimiento genuino. Sigue diciendo el pasaje. Natán respondió: sí, el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. La palabra clave aquí: arrepentimiento. ¿Y sabe qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es que si yo voy caminando en esta dirección y yo me arrepiento, yo hago un alto. Y no es que giro un poquito,
No es que me doy vuelta un poquito, no, es que doy la vuelta totalmente y avanzo contrario a donde yo iba. Eso es arrepentimiento. No es llorar un ratito porque me siento mal, eso le llamamos remordimiento. No es me siento mal, entonces lloro un ratito, pero sigo en la misma dirección. Arrepentimiento es yo corto de raíz y doy el giro completo y camino hacia otra dirección. Eso es arrepentimiento, y esto es lo que desea el Señor en cada uno de nosotros. Un arrepentimiento genuino, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección a lo que estábamos haciendo. David reconoció su pecado, se humilló ante Dios. Y sabe, no hay pecado tan grande, tan grande, tan grande que Dios no pueda perdonar a un corazón que se arrepiente. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, pero tenemos que tener un corazón que se arrepiente. Después del arrepentimiento de David, he pecado, recuerden, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, Señor. Inmediato, sin darle mucha vuelta, viene un nuevo comienzo y empieza la restauración de David. Y es donde volvemos a recordar el pasaje del Salmo 51, ese clamor de David por volver. ¿Vea? David está clamando y diciendo: Señor, restaura en mí la alegría de la salvación. Es que cuando caminamos en pecado perdemos el gozo de nuestra salvación, perdemos la alegría, perdemos el disfrutar venir a la comunidad, perdemos el disfrutar adorar a Dios, perdemos el disfrutar incluso vivir. Devuélveme, le dice David, el gozo de la salvación. Restáurame. Vea, palabras claves que usa aquí David en este verso. O sea, el perdón de Dios, familia, el perdón de Dios es completo. La restauración Él la quiere hacer completa en nosotros. Él quiere restaurarte completo. Él quiere lo que el pecado destruyó, Él quiere que lo restaures. Él quiere venir a restaurar lo que se perdió. Entonces aquí entra palabra clave: el perdón de Dios. El perdón de Dios no solo nos limpia de todos los pecados, sino que el perdón de Dios nos permite comenzar de nuevo. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios puede restaurar lo que se destruyó. Dice primera de Juan 1:9, y no se los puse en la presentación, perdón, pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, o sea, hay algo que yo tengo que hacer. Hay una tarea que me corresponde a mí, y es confesar mi pecado. Y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dice mi esposo, y me gusta mucho, dice: todos tenemos derecho a un nuevo pasado. Todos tenemos un pasado, y tal vez nuestro pasado es bien feo, pero todos tenemos derecho a un nuevo pasado. Todos tenemos derecho a que el Señor venga y vuelva a trazar un futuro nuevo para nosotros a través del arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora quiero contarles el último punto: es la restauración de David. Y quiero contarles esto a nivel personal. Hace unos meses, Dan tuvo que castigar a mi hijo menor, a Ian. Y yo sé que los hijos no le creen a uno, papá, cuando uno dice que a uno le duele más. Yo sé que no le creen, pero espérese que usted sea papá, porque a mí me lo decían y hasta ahorita le creo. Ese día Dan estaba muy enojado y se fue al cuarto con Ian, y yo me fui para la cocina porque a mí me dolía en el alma, porque yo sabía lo que le iba a pasar a Ian.
Y entonces yo estoy lavando platos y yo estoy oyendo, ¿verdad? Porque la reprensión, ¿verdad? El castigo y a mí me duele en el corazón, pero yo no quiero llorar porque al frente tengo mis otros 2 hijos que me están viendo, ¿verdad? Están viendo a ver y entre ellos se vuelven a ver porque así son los hermanos, ¿verdad? Usted sabe que se vuelven a hacer caras y se ríen de lo que le está pasando al otro en el cuarto. Y entonces yo estoy con una angustia en mi corazón porque de verdad me está doliendo lo que está pasando con Ian. Todo, me duele lo que él hizo, me duele el castigo, me duele la represión, todo. Pero yo estoy ahí lavando, al ratito se oye un silencio, ¿verdad? Y entonces yo digo, voy a irme a asomar. Y entonces voy y me asomo. Y está Dan acostado en la cama, está con Ian aquí acostado. Ian ya tiene, o sea, ya va a cumplir 10 años, pero él es muy alto, él es muy niño, pero es muy alto. Pero aún así Dan lo tiene aquí como si fuera un bebé. Y a él le gusta que le rasquen la espalda. Entonces lo tiene sin camisa haciéndole cariñito en la espalda. Y entonces yo vuelvo a ver a Dan y Dan ya me hace una cara como de sonrisa, ¿verdad? Y Dan está todo lloroso, con los ojos todo llorosillo, ¿verdad? Pero él está ahí abrazado a su papá. Y entonces me recordaba una escena, porque la Biblia dice que nosotros los papás, ¿verdad? Que somos malos, que nos equivocamos, que tal vez cometemos errores. Podemos perdonar los errores de nuestros hijos y amarlos. ¿Cuánto más nuestro Papá Celestial? Que Él es perfecto, que su amor es inmenso. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que hay una restauración y hay un arrepentimiento en David y hay un perdón total de parte de Dios. Pero el perdón no quita la consecuencia. El perdón no quita la consecuencia. Mi hijo Ian estuvo meses castigado. La consecuencia no le quitó, pero los abrazos de su papá y el cariñito siguieron. Pero la consecuencia ahí la tuvo que vivir. Y quiero que veamos este pasaje de 2 de Samuel. Ya es el final casi de la historia. Antes de que suceda este pasaje, Dios le dice a David que su hijo va a morir. Y David se mete en un ayuno y oración y clamor. Y dice la Biblia que él se tira de panza a clamar por la vida de su hijo, ayunar, no comía nada. Su hijo muere. La consecuencia era que la espada, esas fueron las palabras del profeta, la espada nunca se apartará de tu casa. Y su hijo muere. Y después de que muere, David ya se levanta y todo. Y este es el pasaje que sigue. Dice, luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Palabra clave: disciplina y gracia. Disciplina y gracia. David sufrió las consecuencias, y no solo con este bebé, siguió sufriendo las consecuencias en su familia con sus otros hijos. Pero aún en medio de las consecuencias, Dios le estaba dando su gracia, su esperanza, su restauración. Y una de esas manifestaciones fue su hijo Salomón, quien vino después a ser el sucesor de David, quien vino después a construir el templo para que la presencia del Señor habitara en medio del pueblo. Salomón vino a hacer ese, diríamos, ese rayito de la gracia de Dios en la vida de David. Dios sigue siendo fiel y Dios nos sigue dando oportunidades. Dios nos sigue dando oportunidades, a pesar de que sí, muchas veces vamos a tener que vivir las consecuencias, pero aún en medio de las consecuencias, Dios nos va a dar propósito. Cuando venimos arrepentidos, aún en medio tal vez del dolor de esa consecuencia, vamos a tener propósito, porque la restauración es completa. David, después de su pecado, ¿verdad?, se vio rodeado de la gracia, el perdón de Dios, y eso es lo que nos enseña esta historia. Nos enseña que el pecado no es el final
El pecado no es el final. No es tu final. Ese pecado no es tu final. No es tu final. Puedes tener otro. Puedes tener otro. Y eso es lo que nos enseña la vida de David. Yo quiero hacerles una pregunta esta mañana. ¿En qué áreas o qué áreas de tu vida necesitas entregar hoy para experimentar un nuevo comienzo? ¿Qué necesitamos confesar esta mañana? ¿De qué nos tenemos que arrepentir esta mañana? Si preguntara yo, alguien se tiene que arrepentir de algo, vea, yo soy la primera a levantar la mano. ¿Qué tenemos que venir y entregar en el altar del Señor? Con un corazón arrepentido, decir: Señor, he pecado contra ti. ¿Para qué? Para salir por esas puertas con un nuevo comienzo. ¿Qué tenemos que entregar esta mañana? Dios está listo. Él siempre está con los brazos abiertos. Está listo para ofrecernos un nuevo comienzo. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y hay un salmo. Cuando nosotros leemos el Salmo 51, ya les dije, ¿verdad? Es el salmo que David, dicen los historiadores, él escribe inmediatamente después de ser confrontado con su pecado. Por eso él suplica esa restauración. Por eso él suplica ese volver al gozo de la salvación. Por eso él pide que no se aparte el Espíritu Santo. Todo eso lo vemos en ese salmo. Pero el Salmo 32, recuerden que los salmos no están colocados cronológicamente, pero el Salmo 32 igual es un salmo de David. Y dicen los estudiadores que ese salmo David lo escribe tiempo después de haber pasado toda esta escena que les conté. Tiempo después. Y no lo tengo en la pantalla, pero si usted lo puede buscar en su Biblia, Salmo 32, y si no, yo se lo voy a leer. Solo que este salmo me conmueve mi corazón. Por eso, si usted lo tiene ahí para que me siga, dice David hablando después de toda esta restauración del Señor, dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Y tiene signos de admiración. Entonces yo me imagino así a David diciendo: oh, qué alegría para aquellos que se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró la culpa de su cuenta. Yo no sé si hoy andas cargando culpa por un pecado, pero sí sé que si te arrepientes, el Señor borra la culpa de tu cuenta. Oh, qué alegría para quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mis fuerzas se evaporaron como el agua en el calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y ahí sigue el salmo. Yo no sé si usted se imagina a David, o yo misma, o usted mismo, después de pasar un proceso de arrepentimiento y perdón, y poder decir: qué alegría, qué gozo, qué felicidad para los que les he quitado su culpa, para los que se les perdona su pecado. Qué alegría, porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios limpia tu pecado y quita tu culpa. ¡Qué alegría! Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Un arrepentimiento. Nos corresponde confesar y venir arrepentidos delante de Él. Entonces, yo quiero que usted cierre sus ojos en esta mañana
Y la pregunta que hice ahora, yo voy a hacer el mismo ejercicio. Si usted tiene que arrepentirse de algo, póngase sobre sus pies. Y yo sería la primera que tengo que ponerme sobre mis pies. Usted tiene que arrepentirse de algo, póngase sobre sus pies en esta mañana y empiece a orar y empiece a decirle al Señor: Señor, he pecado, Señor, he pecado, Señor, he pecado contra ti. Pero esta mañana yo vengo en confesión, en arrepentimiento. Señor, he pecado contra ti. Y dígale, empiece a confesar. Sabe, yo no puedo confesar por usted. Yo deseara confesar muchas veces por alguno de mis hijos. Yo deseara confesar por algún familiar, por algún amigo, pero no puedo hacerlo. Esto es una tarea que solo puede ser suya. Empiece a decirle esta mañana al Señor: Señor, he pecado contra ti, Señor, pero hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento, Señor. Sé que tu sangre fue derramada en la cruz para perdón de pecados. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Señor, hazme santo, hazme santa, santifícame. Señor, no quiero estar más tiempo lejos de ti. No quiero perder un minuto más fuera de tu presencia. Señor, me arrepiento y confieso mi pecado delante de ti. He pecado contra ti, Señor, aún de mis pecados que están ocultos. Señor, líbrame, 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 límpiame, Señor, aún de mis pecados ocultos, porque quiero regresar a la senda correcta, quiero regresar al camino correcto, quiero tener un corazón arrepentido delante de ti, Señor. Y esta es una mañana que has preparado para mí, Señor. Quiero tener un corazón arrepentido delante de ti, Padre. Dígale al Señor ahí. Tómese unos minutos, póngale nombre, póngale apellido a eso que usted tiene que confesar. Dígale: Señor, confieso mi pecado delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es una mañana de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Es una mañana de libertad en el nombre de Jesús. Es una mañana de confesión en el nombre de Jesús. Es una mañana de confesión. Señor, si te estaba dando la espalda, si he chineado este pecado por más tiempo de lo que debo chinearlo, Señor, si no me he arrepentido, hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo pecado sea limpio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, David fue un hombre que escribió más de 70 salmos. Hay varios escritores de los salmos, pero él escribió más de 70 salmos, la mayoría de los salmos. Y vemos a un David con un nuevo comienzo después de su pecado. Y vimos a Moisés con un nuevo comienzo. Y vimos a Abraham con un nuevo comienzo. Y tal vez la situación, ¿verdad? El nuevo comienzo no significa que todo se va a poner bonito, tal vez no. Pero en Dios es un nuevo comienzo. Y Dios va a estar ahí porque Él prometió estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros. A Moisés lo mandó con una tarea y le dijo: yo voy a estar con usted. A Abraham lo mandó a salir de su tierra, a tomar decisiones y dijo: yo voy a estar con usted. Y la vida tal vez no va a ser la más fácil en algunas ocasiones, pero Dios prometió estar con nosotros. Y David escribe un salmo, el Salmo 27:4, y dice este salmo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré,
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Recuerden, ellos iban al templo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Cuántos tienen esta petición en su corazón? Señor, quiero estar todos los días en tu presencia, caminar en tu presencia, no distraerme, no quitar la mirada de ti. Quiero contemplar tu hermosura cada día de mi vida. Y en el camino yo sé que tu promesa es que estarás conmigo. Amén. Y quiero que cantemos esta hermosísima canción que el equipo ha preparado para nosotros hoy. Pero cántela con todo su corazón, con todo su corazón.
levantar sus manos ahí y decirle: Señor, gracias, 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 gracias.